Capítulo 4. La desigualdad como producción social. Modelos analíticos de la interacción profesor-alumno. Portenti y Fanfani. Un prestigioso sociólogo contemporáneo recuerda que durante mucho tiempo se creyó que la educación universal contribuiría a reducir las disparidades de riqueza y poder. Luego se pregunta hasta qué punto ha sido esto cierto. Su respuesta es contundente cuando recuerda que se han dedicado numerosos esfuerzos de investigación sociológica a responder esta cuestión y que sus resultados han sido claros. La educación tiende a expresar y reafirmar desigualdades ya existentes en mucha mayor medida de lo que contribuye a cambiarlas. Hoy son pocos los que se niegan a aceptar un dato fundamental. La escuela de las sociedades capitalistas enfrenta grandes dificultades para romper los determinismos sociales en materia de distribución del conocimiento y el saber. Durante las décadas de los 60 y 70, varios estudios ya clásicos mostraron que la escuela no podía mantener sus promesas de liberación e igualdad. La escuela liberadora y productora de igualdad social era más un deseo, un programa, que una realidad. Sin embargo, la fe en la escuela liberadora y en la eficacia propia de la pedagogía escolar siempre encontró fuentes donde alimentarse. Las múltiples experiencias de movilidad social ascendente, en especial en momentos de crecimiento económico, industrialización y urbanización propios de la etapa del capitalismo integrador, alentaron la creencia en las virtudes y potencialidades de la educación escolar. Estos fenómenos impedían ver que lo que la escuela reproduce no es una estructura estática de desigualdad, sino un sistema de distancias o diferencias sociales. La mayoría de las sociedades latinoamericanas, y en especial la sociedad argentina, viven hoy las consecuencias de la crisis del incipiente capitalismo integrador. En las condiciones actuales ya no se puede creer en el automatismo de la secuencia desarrollo del capital humano, crecimiento económico, crecimiento de la productividad, distribución del ingreso, bienestar colectivo. Hoy lo más probable es que estemos en presencia de una nueva fase del capitalismo que es excluyente por naturaleza y de cuya lógica solo tenemos conocimiento parcial y a todas luces insuficiente. En las nuevas condiciones sociales es difícil seguir creyendo en las virtudes propias de la escolarización, pero la situación es tan grave que incluso en ciertas circunstancias nos debemos preguntar si lo que sucede de manera rutinaria en determinadas instituciones escolares tiene que ver efectivamente con el desarrollo de conocimientos en las personas o con otras cosas, tales como el disciplinamiento y la contención social. Desde 1950, la sociología ha contribuido de dos maneras típicas al conocimiento de la relación probabilística que existe entre determinadas condiciones de vida, materiales, sociales y culturales, de los alumnos y sus familias y la probabilidad de apropiarse de conocimientos socialmente poderosos. También se realizaron esfuerzos para comprender la lógica de producción de desigualdades en el interior del aula escolar. En las notas que nos siguen, nos ocuparemos de sistematizar algunos enfoques. En las notas que siguen, nos ocuparemos de sistematizar algunos enfoques teórico-metodológicos utilizados para el análisis de la interacción maestro-alumno en el aula y al mismo tiempo ofreceremos algunos ejemplos de las contribuciones que estos enfoques pueden aportar al conocimiento de la relación entre desigualdades sociales y desigualdades escolares. Por último, sostendremos que para comprender mejor la desigualdad y su proceso de producción y reproducción en las aulas y en otros ámbitos de la sociedad, es preciso tener presente que las prácticas humanas dependen tanto de la subjetividad de los actores sociales, su conciencia, sus valores, objetivos, etc., como del peso de factores de orden histórico estructural que en gran parte escapan al control de los agentes sociales. 1. La sociología de la educación. Tendencias recientes. Un manual y una compilación de artículos que presentan una especie de panorama general de las tendencias de desarrollo de la sociología de la educación en Francia muestran que en los inicios de la década de los 80 una serie de transformaciones en la disciplina y en la política educativa marca el inicio de una diversificación
de este campo intelectual. Por una parte, la evolución responde a una dinámica interna de la disciplina. La crisis de los modelos objetivistas de tipo funcionalista o marxista que privilegiaban el punto de vista de la totalidad y el sistema dejó lugar al análisis de un conjunto de elementos esenciales para comprender la relación entre los mecanismos globales y la actividad cotidiana de los maestros y alumnos en las aulas y las instituciones. Los observadores sostienen que este cambio de enfoque en cierta medida estuvo acompañado de la influencia creciente de corrientes sociológicas de origen anglosajón, tales como el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la fenomenología social. Cabe señalar que estas corrientes habían tenido una fuerte presencia en el campo de la investigación socioeducativa norteamericana, pese al dominio de la empresa estructural funcionalista durante gran parte de los años 50 y 60. En el caso de la Argentina sucedió algo parecido. Desde mediados de la década de 1980 y a partir del retorno de la democracia y la normalización de la vida académica y universitaria, la diversificación teórico-metodológica del campo de la investigación social adquiere un nuevo impulso. Otros factores que orientaron la mirada hacia el interior de la caja negra de la escuela fueron las políticas de reforma que favorecieron la participación de intelectuales y académicos en el campo de planificación, ejecución y evaluación de programas. Muchos investigadores se convirtieron en expertos o analistas simbólicos, como algunos se autodenominaron, al servicio de las políticas públicas. El interés por las reformas educativas impulsó una serie de investigaciones acerca del sentido que los agentes escolares les daban a sus prácticas. Muchas monografías, tesis de maestría, por ejemplo, recurrieron a los estudios de tipo cualitativo que marcaban la intención de achicar diferencias e incrementar la cooperación y la comunicación entre investigadores y profesionales de la educación. Este movimiento se registra tanto en el campo del oficialismo como en el de la oposición y la resistencia a las reformas. En ambos casos se trató de tomar en cuenta el punto de vista del actor, ya sea para garantizar la eficacia de los programas de reforma o para encontrar argumentos y evidencias críticas. Este desplazamiento de interés intelectual hacia los procesos, la subjetividad, las prácticas y experiencias de los actores también trajo aparejado un viraje en las orientaciones teórico-metodológicas. Las investigaciones de tipo cuantitativo y macrosociológicas, que algunos califican de aritmética política y que hacían uso de datos secundarios de tipo censal, o bien la información producida por las encuestas de hogares o que generaban datos mediante la aplicación de cuestionarios a muestras representativas, fueron reemplazadas por las investigaciones cualitativas basadas en entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, observaciones en las aulas, investigación, acción y demás. Esta sustitución de objeto muchas veces fue acompañada de actitudes de sospecha recíproca acerca de las virtudes y los defectos de las técnicas de producción de información. Sin embargo, el verdadero debate, que sigue siendo teórico, no recibió la suficiente atención por parte de los investigadores del campo de las ciencias de la educación. Nota a pie de página. Es probable que este desinterés en parte se deba al desprestigio merecido de cierto uso vulgar del término teoría, cuando el debate teórico consiste en una mera confrontación de conceptos y lenguajes. Más allá de su uso en procesos de investigación, se corre siempre el riesgo de caer en esquematismos y formalismos de poca utilidad práctica fuera del campo estrictamente académico. Fin de pie de página. Esto dio como resultado el predominio de una producción de tipo empirista común a los estudios cuantitativos y cualitativos. Los primeros basados en la medición de variables y relaciones entre variables. Los segundos en simples sistematizaciones de las representaciones verbales de los agentes escolares consultados, acompañadas de interpretaciones críticas o convencionales raramente fundamentadas en paradigmas teóricos sociológicos explícitos y coherentes. Digamos también que todavía son poco frecuentes las estrategias que integran los dos modos de conocimiento, es decir,
el cualitativo o etnográfico y el cuantitativo o estadístico. De esta manera, el primero podría seguir interesándose por un número reducido de casos, mientras que el segundo, al identificar estructuras y relaciones regulares, permitiría situar los casos observados en el universo de casos realmente existente. Pero es obvio que se trata más de una elección teórica que de una simple integración o adición de técnicas o procedimientos de producción de información. Dos. La tradición anglosajona del análisis de la interacción. Los primeros estudios sistemáticos del salón de clases se llevaron a cabo en los Estados Unidos durante los años 30 del siglo XX. Las preocupaciones de estos estudios se centraron en el tema del tipo de influencia de las diferentes formas de liderazgo docente en el clima organizacional del aula y en los resultados del aprendizaje. El interés por estas cuestiones se inscribía en un marco de preocupaciones políticas más amplias. En efecto, las atrocidades cometidas por el nazismo en Alemania obligaron a interrogarse acerca de las condiciones pedagógicas del desarrollo de actitudes democráticas o autoritarias en la más tierna infancia. Quizás la investigación que tuvo más repercusión en este sentido fue la de Lippitt y White, dos discípulos del conocido psicólogo social Kurt Lewin. Ellos se interesaron en la influencia que diferentes tipos de liderazgo ejercían sobre las conductas de niños de 10 años. El experimento consistió en lo siguiente. Los chicos fueron agrupados en grupos de 5. A cada grupo se le pidió que realizara diversas tareas, como fabricar máscaras, bajo la conducción de distintos líderes adultos. Los líderes adoptaban diferentes estilos de dirección: autocrático, democrático y laissez-faire, dejar hacer. Como era de esperar, los resultados apoyaban la ideología democrática, ya que los chicos eran más productivos cuando eran dirigidos por un líder autocrático, pero solo cuando el líder estaba presente. Eran bastante improductivos y agresivos cuando el liderazgo era tipo laissez-faire, y estaban muy satisfechos y eran bastante productivos cuando trabajaban bajo un régimen de tipo democrático. Sobre la base de esta línea de investigación, diversos analistas trataron de detectar la influencia de determinados modelos de interacción en el aula sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una tipología ampliamente utilizada fue la que distinguía la enseñanza centrada en el maestro de aquella centrada en el aprendizaje. Para determinar qué modelo predomina en situaciones determinadas, se desarrollaron diversas técnicas de observación de lo que sucede en el aula. A. Técnicas de observación de la relación maestro-alumno. Aquellos que se especializan en escrutar lo que sucede en la caja negra tienden a señalar que las desigualdades se producen en la interacción maestro-alumno. Esta es la tesis central, por ejemplo, de Cummings, cuando sostiene que los estudiantes de los grupos sociales dominados son empoderados o incapacitados como consecuencia directa de los resultados de su interacción con los educadores en las escuelas. Por eso sostiene que son los educadores quienes deben cambiar sus modos de relación con los alumnos con el fin de fortalecer sus capacidades y de este modo mejorar sus probabilidades de éxito en la carrera escolar y el aprendizaje. Estas y otras aserciones análogas suscitan una inevitable reacción crítica tanto de docentes que se sienten directamente interpelados y responsabilizados como de los especialistas. De hecho, no faltará quien sostenga que la desigualdad se debe a la eficacia propia de los factores sociales que están fuera del control de los maestros y los agentes que conviven en las aulas. Este tipo de perspectivas unilaterales se retroalimentan mutuamente. La única manera de superar este círculo vicioso que impide el avance de la discusión
es adoptando un punto de vista teórico integral que permita la mirada analítica, parte por parte, pero teniendo presente el punto de vista de la totalidad. En el campo académico norteamericano existe una tradición de investigación que usa la observación sistemática del comportamiento de maestros y alumnos con el fin de reducirlo a unidades en pequeña escala adecuadas para su tratamiento cuantitativo. La interacción como fenómeno complejo es descompuesto en unidades de sentido previamente especificadas. Por ejemplo, el maestro pregunta, el alumno contesta o el alumno pregunta. En otros casos se le provee al observador de una lista de cosas o temas a vigilar. En este sentido, el esquema más conocido es el propuesto por Ned Flanders. Una descripción de esta técnica de producción de datos se puede encontrar en Stubbs y de Lamont, 1978. La aplicación de este tipo de instrumentos cabe aclarar que existe una gran variedad de grillas de observación, muchas de las cuales incorporan otros elementos tales como los gestos, las miradas, el tono de la voz y demás como elementos para observar en la interacción, permitió acumular una gran cantidad de información como resultado de las observaciones realizadas. De este modo se obtuvieron muchas evidencias empíricas acerca del tipo de relación maestro-alumno, que predominaba en situaciones específicas. En realidad, la mayoría de las veces el uso de esta técnica de registro de datos fue utilizada para validar la hipótesis que afirma que la capacidad de aprendizaje de los alumnos es inversamente proporcional al nivel de dependencia que tienen respecto del docente. En otras palabras, cuanto mayor es la dependencia de los alumnos respecto de los docentes, menos probabilidades tienen los primeros de desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Sin embargo, las ventajas del procedimiento contrastan con las dificultades y críticas que se le hicieron en términos de la relevancia de los resultados obtenidos mediante este tipo de estudios. Entre otras críticas, puede señalarse que mediante estas técnicas solo puede medirse lo que se observa, es decir, conductas y comportamientos. Aquello que está más allá de lo directamente observable, esto es, las intenciones y sobre todo los significados que los propios actores otorgan a lo que hacen, queda fuera del campo del análisis. Los críticos dicen que estas técnicas solo permiten captar aquello que puede ser medido y cuantificado. Otra crítica de fondo consiste en afirmar que esta técnica de observación de comportamientos descompone la interacción en unidades que en cierta medida afectan el sentido de la práctica, que solo se expresa en un proceso integral a lo largo del tiempo. La interacción no es una simple suma de elementos simples que pueden medirse y comprenderse independientemente de la relación que mantienen en el conjunto del proceso. Por otra parte, existen otras dimensiones de la interacción humana: las miradas, los gestos, el momento o la secuencia en que se registra una unidad de comportamiento, etc., que no son observadas en la medida en que no figuran en la grilla de observación previamente construida por el investigador. Esta técnica preestructurada de observación olvida, entre otras cosas, que el lenguaje tiene una cualidad estructural. Está indexicalizado, como dicen los etnometodólogos, es decir, que su significado no se desprende de su contenido intrínseco, sino que solo aparece en la situación y el contexto de actuación. Si un maestro le pregunta a un alumno ¿qué estás haciendo?, cuando los otros niños están escuchando lo que el maestro está diciendo, es claro que lo que está preguntando el maestro es ¿por qué no estás prestando atención? La misma pregunta inicial tendría otro significado durante una clase experimental de ciencias naturales, donde los alumnos están ocupados manipulando sustancias e instrumentos de trabajo concretos. Sobre las críticas hechas a este modelo de análisis de interacción se fue perfilando otra tradición que se desarrolló en el ámbito disciplinario de la antropología,
La mirada del antropólogo, a diferencia de la del sociólogo del comportamiento, suele ser exhaustiva. Acepta como dato el complejo panorama que descubre y tiende a reconstruir la totalidad de elementos que la configuran. Esta mirada denominada etnográfica comienza con un amplio ángulo de visión y luego progresivamente aquellos aspectos sobre los que le interesa indagar. Por lo tanto, se diferencia del reduccionismo a priorístico propio de los enfoques de interacción. De este modo, la investigación antropológica del aula, lo mismo que el análisis de interacción, comienza con la descripción, pero mientras que el primero se rige por categorías o unidades de observación, el tipo de interacción predefinidas, interacción verbal, no verbal, del profesor, del alumno, entre otras, el segundo está abierto para la construcción de nuevas categorías a medida que va avanzando en la observación real de los hechos en el aula. El tipo de descripción antropológica de la interacción también ha merecido críticas, de parte del campo de los interaccionistas cuantitativistas. Se dice que la observación exhaustiva de situaciones no permite realizar extrapolaciones o inferencias que vayan más allá de las situaciones observadas. En realidad, detrás de la disputa entre partidarios de diversas técnicas de observación está la disputa teórica acerca de cómo rendir cuentas de las prácticas y los procesos sociales. Tanto el conductismo que descompone la interacción escolar en unidades muchas veces carentes de sentido, como la observación exhaustiva y cualitativa de la tradición antropológica, no alcanzan a rendir cuentas de la lógica y significado de las prácticas sociales. En verdad, habría que decir que detrás de cada técnica de observación hay una definición teórica de la práctica social, ya que cada observador es capaz de ver solo aquello que sus propias categorías y esquemas de percepción le permiten ver. De allí la importancia de la teoría para enriquecer el análisis de las cosas de la escuela. En consecuencia, lo que puede hacerse mediante el uso de estas técnicas analíticas depende de la capacidad de ver y de interpretar que tiene el propio observador y no tanto de las cualidades de la técnica de observación empleada. Podemos sintetizar las críticas a este tipo de enfoques recordando lo siguiente. Para comprender lo que fabrica la escuela, no basta con estudiar los programas, los roles y los métodos de trabajo. Es necesario también captar la manera con que los alumnos construyen su experiencia, fabrican relaciones, estrategias, significaciones a través de las cuales se constituyen en ellos mismos. Hay que ponerse en el punto de vista de los alumnos y no solamente en el punto de vista de las funciones del sistema. La experiencia social no es un objeto positivo que se observa y mide desde afuera, como una práctica, como un sistema de actitudes y de opiniones, porque es un trabajo del actor que define una situación, elabora jerarquías de selección, construye imágenes de sí mismo. Es a la vez un trabajo normativo y cognitivo que supone un distanciamiento de sí, una capacidad crítica y un esfuerzo de subjetivación. Duvet y Martuchelli, 1998. B. El análisis de las tipificaciones y expectativas recíprocas. Los maestros y alumnos, en tanto protagonistas de la interacción escolar, no solo se definen por lo que objetivamente son, sino por el modo en que son percibidos. Por lo tanto, si queremos entender la lógica de la práctica pedagógica que se manifiesta en ese complejo micromundo de interrelaciones sociales que es el aula escolar, no basta con tomar en cuenta las características o propiedades materiales de los actores, su edad, sexo, nivel de escolaridad, condiciones de existencia, etc., las cuales pueden medirse como cualquier otro objeto del mundo físico, sino que también es preciso tomar en cuenta sus cualidades simbólicas que funcionan como propiedades distintivas. Por ejemplo, las que distinguen a un maestro considerado exigente de un maestro permisivo, según las percepciones de los alumnos.
En la interacción, los agentes producen y usan una serie de tipificaciones recíprocas, constituidos a partir de esquemas de percepción y apreciación de las cualidades materiales objetivas. Pero las tipificaciones o clasificaciones que hacemos de los demás no son la simple representación estática y neutral de estas, sino que en parte contribuyen a construir el objeto representado. La docencia es un oficio estructurado alrededor de relaciones interpersonales. La práctica del maestro se realiza con y sobre otras personas, los alumnos, padres de familia, colegas y demás. Para ejercer su oficio necesita conocer a aquellos y aquello con que se relaciona. Con esta finalidad está obligado a usar un conocimiento que a su vez le produce conocimiento de sus alumnos, del contexto escolar, etc. El conocimiento del maestro es una especie de sentido práctico, es decir, un conocimiento útil, ya que existe en la práctica y para resolver problemas prácticos. Cada uno de nosotros tiene a disposición un repertorio de categorías de casilleros vacíos, etiquetas o tipos que utilizamos para movernos en el mundo. Algunas de estas categorías son muy generales, como por ejemplo bueno o malo, lindo o feo, interesado o desinteresado, espiritual material, fuerte débil, distinguido ordinario, alto bajo, izquierda derecha, etc. Y sirven para ordenar cosas y personas de la más variada índole. Otras son específicas y nos sirven para ordenar y conocer conjuntos de objetos que forman parte de nuestro campo de actuación. Todos clasificamos y somos clasificados. El maestro tipifica a sus alumnos, pero a su vez es tipificado por ellos. También hay maestros buenos y maestros malos según las tipificaciones de los alumnos. Ahora bien, el etiquetamiento no es una operación inocente. Cuando etiquetamos y decimos que Horacio es disciplinado, José es inteligente, Juanita es vanidosa o Carlos es desordenado, no solo describimos o nombramos objetivamente ciertas características reales de los niños. Al nombrar y etiquetar, realizamos un acto productivo. En parte contribuimos a constituir aquello que nombramos. Obviamente, la productividad varía según las capacidades y atribuciones del sujeto que nombra. En el límite se pueden hacer cosas con palabras. Cuando el juez dice los declaro marido y mujer, no solo está poniendo un nombre a algo que existe, sino que al nombrar al mismo tiempo hace algo. En este caso establece un vínculo. La misma capacidad productiva se expresa en el acto de bautismo o en el acto de nombramiento para un cargo público, por ejemplo. Decimos que un funcionario determinado está autorizado para nombrar o designar maestros. Aquí está claro que el sentido de estas acciones va más allá de la simple descripción de algo que existe. Cuando en el ejercicio de la docencia tipificamos, ponemos etiquetas a nuestros alumnos, llenando nuestros casilleros vacíos o adjudicando cualidades reales o supuestas, estamos contribuyendo, quizás inconscientemente, a producir aquello que designamos. La razón es simple. El niño se ve en el maestro como en un espejo. La imagen que le devolvemos puede llegar a tener un tremendo poder constitutivo. Claro que el maestro no es el único espejo del niño. Este también se ve a través de sus padres, sus hermanos, sus amigos, pero el maestro nombrado por autoridad oficial a su vez tiene una autoridad particular, autoridad entendida como legitimidad, como reconocimiento, ingrediente que, si falta, vuelve ineficaz cualquier práctica pedagógica. Esta autoridad hace que sus propias acciones consistentes en poner nombre tengan una productividad particular. De esta manera, maestros y alumnos existen dos veces, por decirlo así. Son como son, en un sentido material objetivo, y son como son percibidos, clasificados o tipificados por los otros. Los alumnos contribuyen a la construcción social de los maestros y estos, a su vez,
hacen lo propio con los alumnos. Esta visión permite superar una visión pasiva y unidireccional del proceso de socialización, que tiende a ver siempre al maestro como el agente activo y al alumno como simple agente pasivo. En realidad, mediante el juego de las representaciones recíprocas y sus influencias sobre las prácticas e interacciones escolares, tanto hace el maestro al alumno lo socializa como el alumno hace al maestro y el hijo al padre, el paciente al médico. Claro que como se trata de un equilibrio de poder que favorece al maestro, la capacidad que éste tiene de construir al alumno es mayor que la que tiene este último de construir al primero. Ya dijimos que las representaciones o tipificaciones que hacemos de los demás ponen en juego nuestro propio sistema de categoría de percepción y apreciación, que a su vez es el resultado de nuestra experiencia vital previa. Así se explica por qué frente a una misma propiedad objetiva, por ejemplo la edad del maestro, unos pueden tipificarlo como experimentado y otros como anticuado. La realidad es polisémica en la medida en que se le puede asignar una diversidad de significados posibles. Es en este sentido que decimos que la construcción social de la realidad es un proceso activo y creativo, y no un simple registro o constatación. Las representaciones generalmente toman la forma de esquemas de clasificación que nos permiten distinguir y jerarquizar los objetos que nos interesan. Así, por ejemplo, los alumnos distinguen entre maestros que saben enseñar y maestros que no te enseñan nada, maestros que dejan hacer y maestros que se hacen respetar, etc. Estas categorías nos permiten conocer las cosas que nos rodean. Son lo que los fenomenólogos denominan nuestro acervo de conocimiento a mano. Por otro lado, hay que considerar que toda clasificación no solo produce una jerarquización, sino que por lo general está acompañada de una expectativa, esto es, de un resultado esperado con respecto a la conducta de los otros. Nota a pie de página. Cuando Duvet y Martuchelli discuten la contribución que distintos niveles hacen a la producción de las desigualdades escolares, señalan que en cuanto al efecto clase, la variable más explicativa concierne a las expectativas de los docentes con respecto al éxito escolar de los alumnos. Fin de pie de página. A su vez, la expectativa que me hago del otro influencia el tipo y la calidad de la relación que mantengo con él. A través de esta mediación, mi expectativa determina en cierta medida mi práctica y la de los otros. Desde la publicación del libro Pigmalión en la escuela, se ha entablado una discusión acerca del papel que juegan las expectativas del maestro en las relaciones profesor-alumno y en el rendimiento escolar. Múltiples investigaciones y ensayos teóricos se han dedicado al análisis de este caso particular de las llamadas profecías autocumplidas. Este tema, presente desde hace tiempo en el campo de las ciencias sociales contemporáneas, puede resumirse así. La expectativa que una persona tiene sobre el comportamiento de otra puede, sin pretenderlo, convertirse en una exacta predicción simplemente por el hecho de existir. Rosenthal y Jacobson no se interesaron en analizar cómo las expectativas de los maestros se asociaron con los resultados académicos. Simplemente constataron una relación positiva entre las expectativas artificialmente creadas en los maestros y los procesos intelectuales de los alumnos. En otras palabras, ellos no se interesaron en analizar los efectos de estas expectativas de los maestros en las relaciones entre ellos y los alumnos en el salón de clase. Otro investigador norteamericano, Ray Ritz, 1970, trabajó el mismo problema pero mediante otra estrategia analítica. Lo importante de su contribución consiste en indagar sobre cuáles son las expectativas que tienen los maestros acerca de un grupo concreto de alumnos.
Su interés consistió en detectar estas expectativas del docente y relacionarlas con el origen o nivel social de los alumnos. El estudio se llevó a cabo en una escuela primaria de un gueto negro de los Estados Unidos. Las observaciones se realizaron durante 2 años y medio con una clase que comenzaba en el jardín de infantes. Estas observaciones se continuaron mediante un seguimiento en el primero y segundo años de la escuela primaria. A los 8 días de haber comenzado el periodo de clases, la maestra, también ella de raza negra y de clase media, ya había dividido a sus alumnos en 3 mesas de trabajo distintas, a las que dio nombres para diferenciarlas. Su clasificación se basó en la apariencia física de los alumnos, en su facilidad de interacción, en el uso del lenguaje y en ciertos antecedentes familiares que la maestra conocía. Rist afirma que la maestra desarrolló, utilizando alguna combinación de los 4 criterios señalados, una serie de expectativas acerca del desempeño potencial de cada niño y los agrupó de acuerdo con las similitudes percibidas del desempeño esperado. Es importante notar que hasta ese momento no había ninguna prueba formal del potencial académico de cada niño. En el primer grupo quedaron los niños mejor vestidos, mejor peinados, más limpios, de piel menos oscura, con un manejo del inglés más fluido, con mayor capacidad de interacción, con los ingresos familiares más altos y con un grado mayor de educación de los padres. Este grupo recibió por parte de la maestra un tratamiento reflejado en una mayor atención, mayores recompensas y privilegios respecto de los otros 2 grupos. Estos patrones de interacción se estabilizaron durante el año escolar, lo cual amplió la brecha respecto de los otros grupos. En el primer y segundo grados de primaria, las nuevas maestras también clasificaron a los niños en 3 grupos, pero basándose ahora en los desempeños logrados por los alumnos durante el año anterior. Al grupo superior lo llamaron los tigres, al intermedio los cardenales y al más bajo los payasos. Los grupos iniciales de jardín que se mantuvieron casi intactos y se les volvió a dar un tratamiento diferenciado. De esta manera se amplió la distancia de los rendimientos escolares de los niños. Lo interesante de esta perspectiva es que el estudio logra captar las clasificaciones naturales de los maestros se aplican a sus alumnos. Por otra parte, se observa una relación entre ciertas características propias de los niños, su fenotipo, lenguaje, nivel socioeconómico, entre otras, y la clase asignada a ellos. Las expectativas son mayores y más positivas cuando se trata de niños situados en los escalones más altos de la estructura social. Esta expectativa determina el tipo de relación que los maestros mantienen con ellos, y de esta manera influencian sus logros escolares, que tienden a confirmar las expectativas iniciales del maestro, lo que termina por reforzar los prejuicios y categorías de percepción de los docentes. Es probable que este mecanismo, que opera más allá de la conciencia de maestros y alumnos, tenga una importancia decisiva al momento de rendir cuentas de las fuertes correspondencias observadas en forma sistemática entre las características socioculturales de los alumnos y el éxito o el fracaso escolar. Quizás el carácter asimétrico de la relación maestro-alumno explica en parte la eficacia de las clasificaciones y predicciones que los maestros hacen respecto de sus alumnos. En efecto, si el que predice un comportamiento ejerce una autoridad sobre el sujeto que lo lleva a cabo, esto incrementa la probabilidad de que ese comportamiento efectivamente ocurra. El maestro será cómplice objetivo relativamente no consciente del resultado esperado. Sin embargo, este proceso de construcción no es unidireccional, porque también los alumnos ejercen sus capacidades de tipificación y nombramiento y por lo tanto tienen cierto poder, históricamente variable, de construir a sus maestros.
3. Tres ejemplos escolares de naturalización de diferencias. El efecto de naturalización y no conciencia del origen social de las categorías mentales con las que aprendemos el mundo que nos rodea tienen múltiples manifestaciones. A continuación se presentan tres creencias típicas de la cultura escolar y familiar cuya eficacia en términos de producción y reproducción de desigualdades se basa, entre otras cosas, en el desconocimiento de su carácter arbitrario. A. La creencia en la ideología del don y la inteligencia. Estos tienden a aparecer en la conciencia de los agentes escolares, aprendices y padres de familias incluidos, como atributos naturales de origen biológico o genético. Este supuesto ha sido criticado, pero subsiste todavía en el imaginario y el sentido común, o el hábitus o conciencia práctica de muchos agentes escolares y sociales. El terrible y difundido dicho, lo que natura no da, Salamanca no presta. Está diciendo que lo más importante para el aprendizaje es una cualidad natural que los individuos tienen o no tienen. Es un don que posee algo de mágico. Sabemos que los maestros calificamos a nuestros alumnos apenas se nos presentan ante nuestra vista. Decía Goffman que existen ciertos estatus difusos, es decir, ciertos atributos que se manifiestan a primera vista. Estos son el género, la edad, la etnia y la clase. La presencia de diversos indicios visibles, los rasgos corporales, el fenotipo, la vestimenta, desencadenan una operación rápida de tipificación: hombre-mujer, joven, viejo, negro-blanco, clase alta, clase media, clase baja. A estos atributos les transcribimos casi automáticamente otras propiedades relacionadas con ellos, las cuales en su gran mayoría son arbitrarias, pero que se nos presentan como naturales. Hay ciertas cosas que se esperan de una mujer y no de un hombre, de un joven y no de un adulto o un anciano. La atribución de cualidades intelectuales o de capacidades de aprender, también está sesgada por estos estatus difusos. En materia de comportamiento escolar y de relación con el saber, las expectativas de los maestros varían según estas distintas clases de individuos. Así sabemos que se espera menos capacidad de aprender de los niños más pobres, de los grupos culturalmente dominados y demás. También se asocian con el género a determinadas relaciones con el saber. Se considera que los hombres son más aptos para las matemáticas, les interesan más determinados temas, realizar ciertos deportes, etc. B. La creencia en el interés, la motivación y la pasión por el conocimiento. Muchas veces la crisis de la idea de inteligencia como dotación natural es reemplazada por otras creencias. Existen evidencias que indican que el interés por el conocimiento, específicamente el interés por la música clásica o por la filología, el interés e incluso la pasión por las lenguas extranjeras o las matemáticas o la computación, no es solo una cuestión de gustos. Esto es, el gusto no tiene explicación, o sea, es natural, sino que la demanda cultural está social y culturalmente determinada. Que la probabilidad de que un adolescente se interese por el jazz o la música clásica es diferente en las distintas categorías sociales, etc. Sin embargo, muchos adolescentes, padres de familia y maestros creen que la relación con la cultura es una cuestión de gustos que no tiene nada que ver con la experiencia individual y colectiva de las personas. Como podrá observarse, esta creencia funciona como un poderoso factor productor de desigualdades escolares y sociales legítimas. Hay que recordar aquí la tragedia de la exclusión cultural, ya que no existe hambre de saber como existe hambre de alimento. El segundo se manifiesta a quien lo padece con todas sus urgencias y se traduce en una demanda explícita y urgente que necesita ser satisfecha. Además, tiene una fuerte base biológica de carácter natural.
El primero, en cambio, es una construcción cultural que posee determinadas condiciones sociales de emergencia. En síntesis, la demanda de cultura y conocimiento supone una primera educación. Por eso la pasión por cualquier contenido cultural, las matemáticas o la historia de Roma, no se distribuye al azar entre la población. La sociología del gusto y la demanda cultural enseña que existen relaciones sistemáticas y casi universales entre la posición que ocupan los individuos en el espacio social y sus demandas y consumos culturales. Estos no pueden naturalizarse, aunque así tienden a presentarse ante los propios agentes sociales. Las mismas consideraciones pueden hacerse respecto del interés por la escuela y por el estudio. A los chicos de hoy no les interesa nada. Es una frase que se repite entre muchos docentes que trabajan con adolescentes y jóvenes en la enseñanza media. Aquí hay un doble desconocimiento. El primero es que el interés por los contenidos culturales no surge natural y espontáneamente. El segundo es que muchas veces estamos equipados para ver solo lo que nuestras categorías de percepción nos permiten ver. Todo lo demás escapa a nuestro campo visual y perceptivo. Si yo soy profesor de química, solo es legítimo el interés por la química. Todo lo demás, el amor, el fútbol, el rock, la bailanta, el sexo, la poesía, no cuenta. Es obvio que no puede concebirse un adolescente a quien no le interese nada y, sin embargo, la frase citada circula sistemáticamente entre los docentes y actúa como un predictor del fracaso escolar. C. La creencia en la disposición al trabajo y el esfuerzo. Muchas veces el no le da la cabeza o el desinterés por el estudio se manifiesta como falta de disposición para el trabajo y el esfuerzo. Estos tienden a presentarse como cualidades aleatoriamente distribuidas en la población, es decir, como si fueran una cuestión de simple voluntad o elección individual. De más está decir que muchas veces se opone el don al esfuerzo. La escuela, y en especial en ciertos contextos, tiende a valorizar el esfuerzo, la dedicación, porque muchos maestros son producto del esfuerzo de la disposición al trabajo. Es a todas luces obvio que el esfuerzo es una cualidad productiva, pero la inteligencia y el don producen excelencia, esto es, productos de valor excepcional. De modo que la laboriosidad, la dedicación y el esfuerzo se consideran cualidades, pero de un rango menor en comparación con la inteligencia y la creatividad, que por lo general son apreciadas porque no consisten en aplicar reglas aprendidas. Estas últimas producen un efecto de distinción y son propias de individuos brillantes que se destacan y demás. Son cualidades particularmente valoradas, mientras que las otras, las del esfuerzo y la laboriosidad, son cualidades vulgares y aprendidas. Es una cuestión de valores y de gustos. A algunos les gusta trabajar y esforzarse, otros son perezosos y no están dispuestos a realizar esfuerzos. Y como es preciso recordar que no hay aprendizaje sin esfuerzo, los que aprenden más son los que trabajan más. Desde este punto de vista, las desiguales distribuciones del capital cultural son desigualdades justas, es decir, legítimas, porque aquí rige el principio del igual conocimiento e igual esfuerzo. Pero sobran las evidencias empíricas que muestran que la disposición al esfuerzo escolar, el gusto por los estudios, etc., no tienen un comportamiento aleatorio en la población. En efecto, se puede demostrar que existen asociaciones sistemáticas entre una característica subjetiva como la disposición al ahorro y la posesión de capital, o que existen asociaciones entre aspiraciones educativas y posición en la estructura social, ya que las aspiraciones subjetivas tienden a corresponderse con las probabilidades objetivas. En general, son más ambiciosos en términos de logros escolares los grupos sociales que tienen más probabilidades objetivas de escolarización. La naturalización de estas cualidades, es decir, el desconocimiento de sus condiciones sociales de producción,
tiene un efecto fuertemente conservador del orden social. Por último, lo natural tiende a ser más valorado que lo aprendido. Desde este punto de vista, los hijos de las clases más acomodadas, aquellos que han podido beneficiarse con esta forma oculta pero eficaz de herencia cultural, son percibidos a sí mismos como naturalmente distinguidos y sus prácticas y estilos de hacer las cosas, actuar con naturalidad, son más premiadas y valoradas. Tienen la virtud de hacer lo que tienen que hacer y hacerlo bien, sin que medien el cálculo y la premeditación. 4. El efecto de institución. La práctica o interacción maestro-alumno transcurre en el interior de instituciones. Estas proveen recursos y al mismo tiempo ponen límites a lo que hacen los agentes escolares y al igual que los roles o papeles sociales tienen una historia y una existencia analíticamente independientes de los sujetos que las componen. Por lo tanto, para entender lo que sucede en su interior, no basta conocer la subjetividad de los docentes y los alumnos. Ahora bien, pese a la igualdad formal que proclaman las leyes, no todas las instituciones son iguales. Esto pareciera ser una evidencia, pero muchas veces no se tiene en cuenta cuando se trata de comprender los procesos que se desarrollan en su interior. Estas diferencias las conocen bien los profesores y maestros cuando viven la experiencia de trabajar en varios establecimientos educativos. Se puede recurrir, se puede recurrir a las más variadas tipologías y clasificaciones para rendir cuentas de su diversidad. Erwin Goffman, un clásico contemporáneo de la sociología, sugería que existen tres tipos de instituciones. Las primeras están basadas en el hecho de que las personas entran en ellas están constituidas ya como criaturas correctamente autorreguladas. Lo que el patrono quiere, dirá, es un buen obrero, o sea, uno a quien no tenga más que dar instrucciones sobre sus métodos y reglas para que entonces pueda seguirlos inmediatamente y por mucho tiempo. Con otras palabras, no hace falta cambiar el sistema de autorregulación del obrero, basta con servirse del que tiene. En el otro extremo están las instituciones totales. Estas procuran reajustar radicalmente los mecanismos de autorregulación del individuo. Estas instituciones tienen por misión almacenar gran cantidad de individuos y cambiarlos radicalmente. No es fácil advertir que lo que aquí se llama institución total es el tipo más extremo de institución educativa. Por último, y no sin cierta ironía, Goffman habla de las instituciones como las funerarias, que toman personas muertas, las visten, las adornan y las entierran en los adecuados lugares rituales. En este caso, con estos miembros, las instituciones pueden hacer con ellos lo que quieran. Si se tiene en cuenta que cuando hablamos de autorregulación nos referimos a individuos que se comportan de acuerdo con las reglas propias de la institución, bien podríamos colocar a la mayoría de los establecimientos escolares en el espacio definido por los dos primeros tipos ideales. Algunos establecimientos escolares, en general los de las clases medias altas y altas, reclutan alumnos autorregulados, es decir, los que ya tienen incorporados en estado práctico no solo las reglas que rigen el juego escolar, sino también las motivaciones y los intereses necesarios para tener éxito en la escuela. En el otro extremo están los establecimientos escolares que atienden la demanda de los grupos social y culturalmente excluidos. En estos casos se presentan situaciones en las que el aparato escolar ya no puede ser considerado una institución, es decir, un aparato capaz de ajustar los mecanismos de autorregulación de los alumnos. Para hacerlo se precisan instituciones fuertes, capaces de cumplir la tarea de la socialización y de esta manera también de la subjetivación. Ahora bien, las instituciones fuertes parecieran ser más la excepción que la regla, en especial en los contextos urbanos de exclusión social. Los análisis realizados en Francia muestran que el modelo de la institución entendida como conjunto de reglas y recursos
capaces de cumplir con la función de socialización, solo subsiste en la escuela primaria, pero desde que se pasa al resto de los niveles solo funciona como institución para la categoría de alumnos cuya familia moviliza en cantidad suficientes los recursos y las motivaciones necesarias para asegurar la continuidad de una socialización escolar. La distancia entre las culturas juveniles y adolescentes y la cultura escolar, además de la no correspondencia entre los títulos y los puestos de trabajo, influyen sobre la experiencia escolar de maestros y alumnos, quienes tienen grandes dificultades para encontrar sentido a lo que hacen. De allí la importancia del tema de la movilización del interés y la motivación en los debates sociopedagógicos actuales. En última instancia, solo están predispuestos a hacer el esfuerzo y competir en la carrera escolar aquellos que tienen probabilidades de ganar. Vale la pena recordar que la situación es particularmente difícil en ciertos contextos, ya que la escuela se encuentra sola frente a demandas de integración y socialización crecientes en los sectores más frágiles de nuestra sociedad. Cinco. Necesidad de conocer para transformar. En una apretada e imperfecta síntesis podríamos decir que las prácticas sociales se explican por el encuentro de dos conjuntos de factores. Los primeros tienen que ver con sujetos dotados de una subjetividad que les permite construir su propia experiencia escolar. Esta subjetividad hecha, recordémoslo una vez más, de categorías de percepción, de valoración y de acción, no es natural, sino que es el resultado de una experiencia hecha cuerpo. Por otro lado, pueden existir en forma consciente como conciencia o sentido práctico, o bien funcionar de modo no consciente. Lo que los agentes sociales hacen en el campo escolar depende de su subjetividad, por lo que es importante conocer su estructura, pero ella no explica toda la práctica. Mm, Hay una nota a pie de página de antes que no sé si la dije. Dice, no nos debe sorprender que muchos quieran legalizar esta situación, de hecho, fortaleciendo normativamente la capacidad de las familias para elegir y de esta manera construir la educación que pueden y quieren ofrecer a sus hijos. Esto es lo que Brown llama parentocracia. La educación de los niños depende cada vez más del bienestar y los deseos de los padres, más que de la habilidad y los esfuerzos de los alumnos. Fin de nota a pie de página. Eh, El segundo conjunto de factores toma en cuenta la estructura objetiva del campo donde los actores se desempeñan. En este caso, los diferentes contextos institucionales donde se desarrollan las prácticas educativas juegan un papel fundamental para explicar por qué los agentes escolares hacen lo que hacen. En este punto del razonamiento es útil recurrir a Pierre Bourdieu cuando recuerda a los estoicos. Estos solían decir, lo que depende de nosotros no es el primer movimiento, sino solamente el segundo, lo cual significa que es preciso reconocer que es difícil controlar la inclinación primera que habita en cada sujeto. Pero si los agentes escolares, maestros y alumnos son capaces de objetivar las categorías mentales que organizan su propia visión del mundo escolar y estructuran sus interacciones y expectativas recíprocas, están en mejores condiciones de aumentar el control reflexivo de su acción, en el sentido que
Giddens le da a la expresión en función de valores explícitamente asumidos. El análisis reflexivo que nos enseña que somos nosotros quienes damos a la situación una parte de la fuerza que ella posee, permite trabajar para modificar nuestra percepción de la situación y por ende nuestra reacción. Ella nos hace capaces de dominar hasta cierto punto algunas de estas determinaciones que se ejercen a través de la relación de complicidad inmediata entre posición y disposiciones, que solo es eficiente en la medida en que permanece oculta a los propios agentes sociales. Por eso es importante conocer la génesis social y la estructura de nuestras propias categorías de percepción, de valoración y de acción. Estas tienen distintos nombres en la teoría sociológica: habitus psíquico en Norbert Elias, habitus en Bourdieu, conciencia práctica según Anthony Giddens. Pero más allá de los nombres y de los matices de las sociologías de autor, todos comparten ciertos supuestos teóricos estratégicos fundamentales. En la vida cotidiana uno actúa primero por impulso, se deja llevar por la pendiente, por la inclinación inconsciente o semiconsciente a hacer o no hacer ciertas cosas o hacerlas de determinada manera. En un segundo momento se puede controlar conscientemente lo que se hace. Es aquí donde interviene la reflexión. Pero la acción de docentes y alumnos, como la de cualquier agente en situación práctica, nunca es totalmente reflexiva en el sentido fuerte de la expresión. Por eso es preciso conocer no tanto las ideas, los principios y las sensaciones, sino las creencias incorporadas que muchas veces son eficaces porque son no conscientes. La mayoría de las veces en la rutina de la acción nos dejamos llevar por estas predisposiciones, inclinaciones e impulsos. La reflexión viene casi siempre post faestum, es decir, después de la acción. Uno reflexiona con su almohada y por lo general requiere un cierto distanciamiento temporal y espacial de la acción. En las instituciones se suelen institucionalizar determinados espacios de reflexión. Los seminarios o talleres de discusión, que muchas veces suponen una suspensión de la actividad cotidiana y un alejamiento del lugar de la acción, expresan esta necesidad de darle un tiempo y un lugar adecuado a la reflexión colectiva. Cabe destacar que por su historia y por las características de las reglas y recursos que estructuran la vida de nuestras instituciones escolares, muchas veces no existen ni los tiempos ni los espacios necesarios para la acción reflexiva y colectiva, entre docentes y directivos, agentes escolares y agentes sociales. En estas condiciones estructurales no debe extrañarnos que predominen las prácticas e interacciones rutinarias, al mismo tiempo que las acciones aparecen como despersonalizadas y en gran medida conformadas por las prescripciones del rol. En determinadas situaciones las maestras tienen pocas posibilidades de tomar distancia de su rol para llevar a cabo acciones estratégicas, tanto en el nivel individual como en el colectivo. Es preciso no olvidar que este tipo de acción tiene determinadas condiciones sociales de emergencia. La acción rutinaria es solo una figura ideal típica, no existe situación enteramente rutinaria. Aun en los contextos más tradicionales y rutinarios, los agentes sociales tienen la capacidad de tomar cierta distancia de los roles prescriptos. Aunque todos parecieran hacer la misma cosa, la manera o el estilo marca una diferencia que es la huella de ese mínimo de autonomía que siempre caracteriza al agente social. La otra figura ideal típica que estructura el espacio de las prácticas posibles es la que corresponde a la acción como creación, como innovación permanente, como producción infinita. En este caso, el protagonista sino un sujeto consciente, capaz de actuar conforme a un proyecto, objetivos generales y específicos, finales e intermedios y demás, que controla las condiciones en que se despliega su acción, que es capaz de corregir lo que hace y
redefinir sus objetivos según una capacidad permanente de evaluación. Pero también esta imagen es ideal, típica y pocas veces se corresponde con la realidad. En el campo de las ciencias de la educación, la primera configuración es objeto de crítica y condena. En efecto, se suele criticar al maestro o al director burócrata y rutinario, cuya acción es como una reacción mecánica ante ciertos estímulos, previsible ya que obedece a reglas y prescripciones claramente establecidas, inflexible e incapaz de adecuarse a los cambios en las circunstancias, que por lo general no están contemplados en los reglamentos. El modelo que se les impone a los agentes escolares es el de convertirse en sujetos creativos y conscientes, capaces de desplegar una capacidad reflexiva en forma permanente. De más está decir que esta expectativa es paradójicamente fuerte en el campo de la educación y que no tiene el mismo peso en otros campos de actividad profesional, tales como la medicina o la ingeniería. No se es tan exigente con los médicos en los hospitales, quirófanos y consultorios ni con los ingenieros en las fábricas. Afirmamos que la exigencia es paradójica porque la mayoría de los maestros, en especial los que trabajan en contextos de fuertes dificultades sociales, están en peores condiciones para hacer de su práctica una creación continua. Además, hay que tener en cuenta que es imposible e indeseable eliminar todo elemento de rutina en la vida social. La rutina tiene varias ventajas. Una de ellas, y no la menor, es que permite ahorrar el costo de esfuerzo de la reflexión. En los oficios prácticos no es el caso de los académicos y especialistas en las múltiples ciencias de la educación, que estamos en mejores condiciones para reflexionar e incluso se nos da tiempo y hasta se nos paga para eso. Muchas veces no hay tiempo para la reflexividad y el mejor actor es el que se deja llevar por el tino, el olfato, la intuición, el que sigue sus propios impulsos e inclinaciones. Y es bueno recordar que estas cualidades subjetivas no son naturales e innatas, sino que el resultado de una experiencia y un aprendizaje que dura toda la vida. El hombre o la mujer de acción, y este es el caso de los ministros de educación, de los supervisores, de los directores y de los maestros en el aula, no tiene todo el tiempo del mundo para pensar y reflexionar. La mejor decisión es la decisión oportuna. Ellos no controlan el tiempo en que se desarrolla la acción. En un encuentro social como el que se registra en un aula, maestros y alumnos muchas veces son arrastrados por los propios procesos sociales. Hay momentos en que uno quisiera detener el tiempo o reaccionar ante un acontecimiento, pero ese tiempo no está siempre disponible y es preciso actuar sobre la marcha. Esta es la realidad cotidiana de la interacción, que está hecha de una serie de rutinas y de urgencias, de cosas que hay que hacer todos los días cuando se llega a la escuela, cuando se inicia la actividad en las aulas. La mayoría de los agentes se dejan llevar por la marea de la acción y la interacción. Solo en momentos excepcionales, la crisis es, entre otras cosas, un tiempo de suspensión de la acción, de ruptura de las rutinas. El flujo de la acción se detiene y los actores perciben que las rutinas ya no funcionan, que es preciso pensar antes de actuar. Este es el momento de la reflexión, de la necesidad de volver a definir colectivamente las nuevas situaciones. En síntesis, el despliegue de la capacidad reflexiva individual y colectiva de los agentes escolares también necesita de condiciones objetivas, dispositivos institucionales, normativos, recursos y demás que están lejos de encontrarse en la cantidad y calidad necesarias en la mayoría de los establecimientos escolares que atienden a los grupos sociales más desfavorecidos. Este modelo dialéctico de la acción como una combinación históricamente variable de rutina, de ejecución semiconsciente,
de prácticas y de la acción como estrategia consciente, sería una innovación que permitiría hacerse expectativas más realistas acerca del trabajo de los agentes escolares, maestros y alumnos, por ejemplo. Los agentes sociales determinan activamente la situación que los determina a través de las categorías de percepción y de apreciación socialmente e históricamente constituidas. Hasta puede decirse que los agentes sociales están determinados solamente en la medida en que se determinan, pero las categorías de percepción y de apreciación, que están en el origen de esta autodeterminación, son ellas mismas en gran medida determinadas por las condiciones económicas y sociales de su constitución. Bourdieu, 1989. Por eso es importante conocer las categorías de percepción y apreciación de docentes, estudiantes y otros agentes que interactúan en las instituciones para entender lo que hacen y por qué lo hacen. Esta comprensión, junto con el estudio de los determinantes estructurales de la interacción en el aula, las reglas y recursos allí presentes, se convierten en una condición necesaria para introducir elementos modificadores en las prácticas y los procesos escolares. En suma, el conocimiento de la lógica de las prácticas escolares puede ayudarnos, a los especialistas, los técnicos y los agentes que trabajan en las instituciones, a evitar los movimientos pendulares y los debates estériles. En todo caso, nos permite definir mejor el campo del mundo a nuestro alcance efectivo y de esta manera ampliar y explotar al máximo el espacio de libertad que tenemos como agentes sociales históricamente situados. Al mismo tiempo, esta representación más realista de las prácticas sociales debería ayudarnos a evitar tanto el fatalismo del renunciamiento ante el poder de la objetividad de las cosas sociales, las cosas son, como la creencia ingenua en las capacidades todopoderosas de la subjetividad. A modo de síntesis. Como conclusión, se puede afirmar que existen por lo menos dos condiciones subjetivas e intersubjetivas para la producción y reproducción de desigualdades sociales y escolares. La primera es la doble naturalización, es decir, la de las categorías mentales que usamos para mirar y construir el mundo social, y la de los dispositivos institucionales y pedagógicos de la escuela. Así, la inteligencia, la capacidad, el interés, la motivación, la disposición al esfuerzo tienden a presentarse como cualidades basadas en la naturaleza biológica o en los valores y principios éticos que unos tienen, las clases medias altas, y otros no, los pobres y excluidos. Los pobres son pobres y obtienen pobres resultados en la escuela porque son menos inteligentes, no les da la cabeza y otras frases similares, o no tienen vocación para el estudio o porque no les interesa estudiar. El origen de estas disposiciones puede ser biológico o es una libre elección ética. En segundo lugar, hay que reconocer que los efectos conservadores de la naturalización de los objetos sociales no funcionan sin una dosis variable de desconocimiento y no conciencia que legitiman las desigualdades existentes. En este sentido, puede decirse que las desigualdades sociales y escolares, así como toda relación de dominación, no se mantienen sin la complicidad de ricos y pobres, incluidos y excluidos, explotadores y explotados, dominantes y dominados. Estamos convencidos de que podemos poner palos en la rueda de la reproducción social de las desigualdades. Uno de ellos es el palo del conocimiento crítico y la conciencia que permiten incrementar la dosis de control reflexivo sobre las acciones humanas. La reflexividad produce un efecto de desnaturalización que pone en crisis las desigualdades y las vuelve insoportables e injustificables y por lo tanto ilegítimas. Fin.